Sonidos celestiales. De eso vamos a hablar en nuestro día 155 del reto Lee la Biblia este año. ¿Alguna vez has caído en la cuenta de que la Biblia es un libro muy ruidoso? La sabiduría clama, Proverbios 8.1. Se anima al canto, Salmo 66.8. Lo alaban con címbalos sonoros, Salmo 150. Dios clama en lo alto, Isaías 42. Y su voz es como el sonido de muchas aguas, Ezequiel 43. Jesús ora con fuerte clamor y lágrimas, Hebreos 5. E incluso la creación gime, Romanos 8. En el día de Pentecostés se oyó un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, Hechos 2.2. En los pasajes de hoy podemos escuchar otros sonidos que van al cielo y salen de él. Salmo 69, versículos 29 al 36. Al músico principal sobre el lirio, Salmo de David. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey, o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán, la descendencia de su siervo la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Sonidos de alabanza. La Biblia es muy realista. Hay ocasiones en las que nos sentimos enfermos y afligidos. David no intenta ignorar los problemas a los que se enfrenta. A pesar de ellos, elige alabar a Dios en medio de sus circunstancias. Aun cuando estés en un hoyo, puedes estar seguro de quién es Dios y alabarlo, sin importar cuáles sean tus circunstancias. Este salmo termina con el sonido de la alabanza. Con cánticos alabaré el nombre de Dios, con acción de gracias lo exaltaré. Que lo alaben los cielos y la tierra. La alabanza no solo se da en la tierra, sino también en el cielo. Cuando alabas, te unes a los sonidos celestiales. Aquí vemos tres aspectos de la alabanza. La alabanza implica la voluntad. David declara, alabaré el nombre de Dios. Puede que no siempre te apetezca alabar a Dios, pero es una decisión que has adoptado, es un acto de voluntad. La alabanza agrada a Dios. Esa ofrenda agradará más al Señor que la de un toro o un novillo. La alabanza afecta a los demás. Los pobres verán esto y se alegrarán. Reanímense ustedes los que buscan a Dios. Me he dado cuenta de que aquellos que buscan a Dios con frecuencia se sienten conmovidos por la alabanza y como resultado sus corazones se reaniman. Busquemos Hechos capítulo 1, 23 al 26. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado. ¿De qué cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar? Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Hechos 2, versículos 1 al 21. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene,
y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos nos habla acerca de los sonidos del Espíritu Santo. Esto es algo para ti y para mí. La experiencia del día de Pentecostés no es simplemente un suceso histórico. Puede llegar a ser una realidad del presente para ti. Como Joel profetizó, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, ricos y pobres. Esta definición, desde luego, que nos incluye a ti y a mí. Busca la experiencia. La experiencia del Espíritu Santo en el día de Pentecostés supuso tres cosas. Lo primero, implicó poder de parte de Dios. Oyeron un estruendo que no era tal, sino un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Suena como si se hubiera parecido a una fuerte tormenta tropical. Es la fuerza invisible del poder de Dios. Era el signo exterior y visible de una realidad interior y espiritual. La palabra hebrea ruá significa literalmente aliento o viento. Ruá es usado en el Antiguo Testamento para el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el día de Pentecostés, fue la compleción de cuando Jesús exhaló sobre los discípulos y dijo, reciban el Espíritu Santo. Juan 20:22. Principalmente la experiencia del Espíritu Santo es una experiencia del amor de Dios por ti. Romanos 5:5. Es la manera en la que sientes el amor de Dios por ti para que puedas decir con el apóstol Pablo, el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gálatas 2:20. Como dice Rick Warren, sentirte amado por Dios es el punto de partida de todo ministerio, reavivamiento, renovación y todo gran despertar. El Espíritu Santo es el proveedor de poder de todos los reavivamientos y en última instancia lo provee capacitando a la gente para sentir, experimentar y conocer en sus corazones el amor de Dios. Es el tipo de conocimiento que viaja desde tu cabeza a tu corazón. En segundo lugar, implicó fuego de parte de Dios. Ellos vieron fuego y otra vez no se trataba de fuego físico. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Era un signo exterior y visible de una realidad interior y espiritual. El fuego del amor de Dios representa el poder, la pureza y la pasión de Dios. Donde quiera que se dé una experiencia del Espíritu Santo, Él trae pasión y fuego nuevo a tu vida. En tercer lugar, implicó lenguas de parte de Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Eran lenguas que no habían aprendido y fueron reconocidas de manera que el mundo entero estaba representado. Aquello fue la reversión del caos y de la desunión de Babel. Génesis 11, versículos 1 al 9. La experiencia del amor de Dios por medio del Espíritu Santo trae una unidad a la iglesia al reconocer el mismo Espíritu Santo que trabaja en católicos, ortodoxos, protestantes y pentecostales de cualquier iglesia o denominación. Se sana la división y se da una experiencia visible de la unidad. En el día de Pentecostés se dieron tres reacciones. Todas ellas las vemos hoy en día cuando se ora para que la gente reciba el Espíritu Santo. La primera fue sorpresa. Algunos estaban desconcertados y maravillados. La segunda fue perplejidad, desconcertados y perplejos. Se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? La tercera fue la burla. Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Estudia la explicación.
Pedro explicó lo que estaba sucediendo. Primero contrarrestó la falsa explicación. Algunos ofrecían una explicación natural a algo que era sobrenatural. Puede que pareciera que estaban borrachos por lo desbordantes y desinhibidos que estaban, pero no era por embriaguez con el vino, sino la sobria embriaguez del espíritu. La única embriaguez que no te deja resaca. Después prosiguió ofreciendo una explicación verdadera. Pedro comienza su discurso señalando que todo es bíblico. Veremos el resto de la explicación mañana. Algunas personas establecen una falsa dicotomía entre la palabra y el Espíritu, pero el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios, apunta hacia este derramamiento del Espíritu Santo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo relaciona con la Biblia. El Espíritu Santo da un hambre por la palabra de Dios. Leamos 2 Samuel 5, versículo 6 en adelante. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos, que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo ni entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, ¿los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Pero por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de los balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. David intenta llevar el arca a Jerusalén. Segunda de Samuel 16. Segunda de Samuel 6. David intenta llevar el arca a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos.
Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. David trae el arca a Jerusalén. Fue dado aviso al rey de David, diciendo: Jehová ha bendecido a la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Estos 2 capítulos de Segunda de Samuel también nos están hablando acerca de los sonidos de celebración. Antes de que veamos los sonidos de celebración, merece la pena hacer notar que hay otra mención al sonido en este pasaje. Cuando David le consulta al Señor si debe seguir con el ataque, el Señor le responde primero: ve. Después, la segunda vez que le consulta, el Señor respondió: no los ataques todavía. Tan pronto como oigas un ruido como de paso sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque. No está claro qué significa esto exactamente, pero es una expresión muy evocadora. Puede que signifique que tan pronto como digamos que Dios se está moviendo, hemos de ponernos en acción rápidamente. Dios dio a David la victoria y esto llevó a una gran celebración. David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Tuvieron que hacer mucho ruido. David bailó y alabó a Dios de una manera muy explícita, vestido solo con un efod de lino. Se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Mical, la esposa de David, se avergonzó de él y sintió por él un profundo desprecio por haber exteriorizado su pasión. David le responde a Mical que continuará alabando aún con más pasión y atrevimiento que antes. Seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Vemos aquí un ejemplo bíblico de una celebración ruidosa y desinhibida. En este pasaje hay un aviso acerca de no mirar con desprecio o condescendencia el modo como otros expresan su alabanza a Dios. Por supuesto, debemos evitar el exhibicionismo,
Pero el desbordamiento de David salió de su corazón y fue un genuino acto de celebración. Tenemos que ser considerados con aquellos que están a nuestro alrededor, por ejemplo, especialmente en las primeras semanas, donde hay mucha gente a nuestro alrededor que no está acostumbrada a una alabanza exuberante. Sin embargo, debes sentirte libre de expresar tu alabanza a Dios con tanta pasión como quieras, sin preocuparte de lo que puedan pensar los demás. Señor, oro para que las iglesias se llenen otra vez con el sonido de la alabanza y la celebración. Que todos los fines de semana se llenen del sonido del derramamiento pentecostal del Espíritu Santo. Que ello aumente el sonido de alabanza y celebración de la gloria de tu nombre. Que Dios te bendiga.